Capítulo 116. Simulacro de combate conjunto. 2. Saludos, señorita Cleris, la santa. Soy Belmaya, la doncella jefa que la asistirá en sus preparativos hoy. Belmaya rara vez participa en deberes prácticos de primera línea, aunque su competencia en asuntos prácticos había sido ampliamente demostrada desde sus días como doncella superior. Ha dedicado gran parte de su tiempo a labores administrativas desde que ascendió al puesto de doncella jefa. No hay muchas personas de estatus tan noble que Belmaya, ahora bastante valiosa ella misma, atendería personalmente. Incluso dentro de la residencia Opelius, llena de invitados distinguidos, solo hay una doncella jefa. Normalmente, incluso una santa recibiría el servicio de una doncella superior verificada. La doncella jefa no haría salidas para tales tareas. Sin embargo, hoy era un día extraordinariamente inusual, lo que requería la intervención personal de Bel. Ya es esa hora, la ayudaré con su cabello. La santa que ocupaba las habitaciones privadas del último piso de la residencia Opelius era una falsa. Un señuelo envuelto en capas de magia había sido colocado para protegerse de posibles conspiraciones y cumplir el deseo de la santa real de moverse con más libertad por la escuela. Pero hoy era el día de los visitantes importantes. El santo Papa Eldain y su confidente cercano, el arzobispo Verdio, eran la cúspide de la orden de telas, a quienes la santa Cleris admiraba sinceramente. Era imposible enviar a un sustituto el día de su visita. Era necesario que la santa Cleris en persona los recibiera. Por supuesto, era poco probable que Eldain y Verdio no estuvieran al tanto del señuelo, pero habría sido descortés, independientemente de las circunstancias, recibir a tan exaltados invitados con un sustituto. Por lo tanto, era hora de que la noble menor de la frontera, Kaili Echne, desapareciera temporalmente. El señuelo sería enviado a un lugar discreto, y era hora de que la santa Cleris ocupara su lugar. Gracias. La chica reveló una suave sonrisa mientras se sentaba frente al lujoso tocador para su preparación. Solo unos pocos estaban al tanto de su doble identidad y de asistir a la academia como sustituta, el director Obel, los tres decanos principales y Belmaya, quien prácticamente administraba su entorno de vida. Hoy, la santa real visitaría, e involucrar a una doncella superior podría arriesgar exponer rarezas. Por lo tanto, Belmaya, bien informada del estatus de la santa, había venido personalmente a ayudar con los preparativos. Sin embargo, Bel sintió que sus preocupaciones eran infundadas. Kaili Echne, una linda chica con cabello castaño que parecía algo inmadura y curiosa por todo y mostraba interés incluso en las cosas más pequeñas, no se encontraba por ninguna parte. En su lugar, sentada frente al espejo estaba la santa con frío cabello blanco y ojos carmesí. Había un aire de dignidad, tan profundamente diferente del sustituto, que uno podría dudar de que fueran la misma persona. Cleris era una chica que había crecido bajo la adoración de los fieles, viviendo su vida dentro de la orden. La apariencia despreocupada de Kaili, cuando se aliviaba de la carga de sus deberes, estaba envuelta por la dignidad que correspondía a una santa una vez que asumía su lugar legítimo. Bel, recordando a Kaili aplaudiendo emocionada y con ojos brillantes, se maravilló de cómo Cleris podía sentirse como una persona completamente diferente. Señora Bel. Sí, Santa Cleris. Mientras Bel cepillaba con cuidado las suaves hebras blancas, respondió con cautela. Se suponía que sería el día del ejercicio de combate conjunto, ¿verdad? Sí, desafortunadamente, coincide con la visita del Santo Papa, lo que dificulta su asistencia. Cleris expresó una silenciosa decepción. Había estado luchando por mantenerse al día con sus estudios y no tenía tiempo para socializar con sus compañeros superiores. Aunque no estaba particularmente interesada en las interacciones entre años, había esperado encontrarse con la estudiante de segundo año, Edel Ceres. El ejercicio de combate conjunto habría sido la oportunidad perfecta, pero debido al desafortunado momento, Cleris tendría que perderse la práctica. Pero con su estatus, no podía descuidar la reunión con el Santo Papa, una realidad ineludible. En verdad, Cleris no veía mucho valor en algo como la práctica de combate conjunto en las circunstancias actuales. El hecho de que el Santo Papa y el arzobispo visitaran en este momento tenía implicaciones significativas. Cleris lo consideraba casi como una inspección especial. Dado que ambos hombres siempre se habían preocupado excesivamente por cada aspecto de la vida de la santa, probablemente tenían la intención de comprobar que también se las arreglaba con su vida escolar, si el ambiente era adecuado y si había encontrado algún peligro. Francamente, no estaba segura. ¿Era seguro el ambiente escolar? No había pasado mucho tiempo desde que se habían experimentado varios escándalos incluso antes de la admisión de Cleris. El año pasado, un estudiante intentó conquistar el edificio del consejo estudiantil e invocar a un espíritu oscuro de alto rango, mientras que un profesor fue capturado huyendo con una reliquia valiosa de la academia. Desde la llegada de Cleris, una de las mejores estudiantes atacó y destruyó el dormitorio, y un noble caído incluso se vio envuelto en un caso de asesinato. Fue realmente caótico. Aún así, Cleris no se había visto directamente involucrada, por lo que no era particularmente peligroso, pero atraía muchos rumores.
Además, Clarice había hecho una promesa al arzobispo Verdio antes de salir de la ciudad santa, como Cail y Echne, asistiendo a la escuela, si su verdadera identidad fuera descubierta o revelada al público, tendría que renunciar a su vida como estudiante. Su admisión a Sylvanie fue parcialmente coaccionada, por lo que tuvo que aceptar estas condiciones. Los últimos meses en la academia habían sido un sueño de libertad para Clarice. Hubo momentos duros y aterradores, pero esa experiencia era claramente diferente de su vida recluida de oración constante en lo alto de la ciudad santa. Clarice aún no estaba lista para regresar a la ciudad santa. Para evitar eso, necesitaba manejar con fluidez la visita del Santo Papa. En lugar de mostrar bravuconería imprudentemente, era un momento para mantenerse tranquila y paciente. Aunque anhelaba participar en el ejercicio de combate conjunto, Clarice se contuvo, sabiendo que las oportunidades para encontrarse con Edel vendrían de nuevo. Está bien relajar su mente, Santa Clarice. Se nota tanto que estoy nerviosa. Al ver el temblor en la punta de sus largas pestañas, Belle la tranquilizó suavemente. Solo estoy emocionada de ver al Santo Papa y al arzobispo después de tanto tiempo. Quiero causar una buena impresión y realmente mostrarles que me está yendo bien. Probablemente por eso estoy tan nerviosa. Parece que está disfrutando su vida escolar. Sí, quiero quedarme en esta Sylvanie hasta graduarme. Solo ese pensamiento me pone aún más nerviosa. Belle no tenía una forma particular de aliviar sus nervios. Solo esperar que Clarice pudiera calmar su mente era todo lo que podía hacer. Con una pasada del peine por su hermoso cabello, Belle permaneció en silencio. Cuando los nervios se apoderan, cada uno tiene una forma diferente de relajarse. Clarice pareció sentir el estado de ánimo de Belle y accedió en silencio a sus manos. Mientras la maquillaban, Clarice esperaba que no hubiera complicaciones inesperadas. Aparte de eventos externos, no parecía haber factores de preocupación. La disparidad entre su papel como Cailly y como Santa Clarice era inmensa, y parecía poco probable que alguien se diera cuenta rápidamente de la verdad. De repente, un individuo vino a la mente de Clarice, posiblemente la única variable dentro de la academia, el único estudiante que conocía la verdadera identidad de Santa Clarice, un estudiante superior viviendo solo en una cabaña en el bosque, sobreviviendo por su cuenta, llamado Ed. No era una variable significativa, en realidad. Parecía discreto por naturaleza. A pesar de ser el primero en notar la verdadera identidad de la santa, parecía no habérselo dicho a nadie. Si tal rumor hubiera comenzado, se habría extendido por toda la academia en un instante. Aún así, Clarice comenzó a sentir una ansiedad injustificada. Su mentor, el arzobispo Verdio, tenía dominio en la lectura de la mente. No estaba claro cómo lo hacía, pero a menudo podía penetrar pensamientos e imaginaciones que solo se sostenían internamente. Sin embargo, nunca había funcionado con Clarice. Probablemente alguna forma de arte sagrado, que no afectaba a las santas. Parecía poco probable, pero si Ed entraba en contacto con el arzobispo Verdio, podría ser un desastre. Él revelaría que otro sabe la identidad de la santa. No puedo creer que no lo haya pensado antes. No debería ser fácil para Ed, un superviviente en el bosque, encontrarse con el arzobispo de la ciudad santa. La probabilidad era muy baja. Por eso no se había preocupado hasta ahora. Sin embargo, ahora que lo estaba, el pensamiento era inquietante. El arzobispo podría mezclarse con estudiantes durante su visita, oficiar bautismos, dar discursos. Parecía cada vez más posible que pudiera encontrarse con Ed. Con esos pensamientos, un temblor recorrió las yemas de los dedos de Clarice. ¿Debería tomar medidas con anticipación? Tal vez dar una advertencia previa calmaría su mente. Si pudiera informar a Ed de la situación actual y pedirle que evitara la catedral y sus eventos, entonces podría relajarse por el momento. Hasta entonces, no podía evitar sentirse ansiosa. Sus párpados palpitaban nerviosamente. Si incluso un pequeño desliz lo revelaba todo, su vida agradable en la academia llegaría a su fin. Belle Maya suspiró profundamente al observar esto. Clarice parecía más nerviosa de lo esperado. Belle había imaginado que alguien de estatus santo se reuniría con el santo emperador y el arzobispo como cuestión de rutina, pero quizás no era tan simple. Por supuesto, el pensamiento de Belle estaba equivocado. Las razones de Clarice para el nerviosismo eran más profundas. Bueno, entonces, quizás una taza de té calmante ayudaría. No, estoy bien. Pero, tengo una solicitud. ¿Podría prepararse para una salida? Clarice exhaló profundamente y, con el rostro sonrojado, le habló a Belle. Ed Rottweiler. Verlo podría ayudarme a calmarme. ¿Perdón? Belle quedó momentáneamente sin aliento al escuchar ese nombre. Hizo que su mente se llenara con una red de relaciones, donde apenas había espacio para complicaciones adicionales. Me gustaría verlo, lo antes posible, tan rápido como pueda, pero, considerando el momento y la disponibilidad, la visita del Santo Papa no es hasta la tarde, ¿verdad? Todavía nos queda bastante mañana, así que hay tiempo suficiente. Belle, por razones desconocidas, era reacia a organizar una reunión entre Ed y la santa. No es que tuviera poder para evitarlo. Si eso es, respondió, sudando inusualmente profusamente. Los residentes de la ciudad santa lo describían como un palacio sobre ruedas, refiriéndose al carruaje del Santo Papa. El carruaje, siempre acompañado por una gran escolta, contenía 5 habitaciones, prácticamente equivalente a una casa móvil. Los hechiceros de la ciudad santa tuvieron que trabajar toda la noche lanzando hechizos de reducción de peso sobre él. De lo contrario,
decenas de caballos no habrían podido tirar de él. Tan magnífico era que incluso cruzar el amplio puente supervisado por el comercio mex requería una planificación cuidadosa. Su presencia, junto con los guardias montados adelante y atrás, casi creaba la ilusión de un ejército en movimiento. Dentro de ese gran carruaje del Santo Papa, 2 hombres estaban sentados frente a frente en el asiento superior. Uno, envuelto en opulentas vestiduras sagradas y radiando ojos agudos e inteligentes, era el anciano Santo Papa Eldain. El otro, usando prendas sagradas elegantemente confeccionadas y agarrando una pila de documentos, era el arzobispo Verdio. Ambos eran devotos seguidores que habían dedicado sus vidas a la Orden de Telas, venerados por todos los clérigos de la Ciudad Santa como ancianos respetados. Estos 2 hombres generalmente se quedaban en la Ciudad Santa, ya que sus meros movimientos requerían una cantidad significativa de personas y recursos. Su visita a un lugar tan distante solo era práctica debido a una agenda preestablecida en el territorio del conde Verse. La distancia es mucho más lejos de lo que esperaba. Si no hubiera sido por la agenda en la tierra del conde Verse, venir hasta aquí para verificar la condición de la santa habría sido poco realista. Ciertamente, es afortunado que nuestros caminos coincidieran. Los comentarios del arzobispo Verdio fueron recibidos con una respuesta ligera del Santo Papa, quien observó las llanuras escénicas fuera de la ventana y el impresionante puente que se extendía sobre el mar distante. Solo faltaba 1 o 2 horas para llegar a su destino. Afortunadamente, la colaboración con el conde Verse ha concluido bien, aliviándonos a todos. La expedición seguramente ha establecido su autoridad, y parece probable que podamos recurrir a los fondos para la próxima fecha de reconstrucción de la Ciudad Santa. Es así. El Santo Papa se sentó pesadamente, su viaje a la tierra de otro señor provincial, en última instancia, una empresa comercial, una vida dedicada a las nobles enseñanzas del culto Telas. Siempre se esforzó por medir la voluntad de Dios desde los cielos, pero incluso él, atado a la tierra como humano, no puede escapar de los intereses terrenales. Para vivir en esta tierra, no podemos escapar de la red enredada de relaciones e intereses. Lo mismo vale para mantener la Ciudad Santa. Mirando las llanuras a través de la ventana, el Santo Papa Eldain estaba perdido en sus pensamientos. De repente, recordó sus días solitarios de fe en el majestuoso monasterio de las montañas Ramel. Siempre había estado hambriento, pero fue el momento en que estuvo más cerca de la voz de Dios. Ahora negocia con la fe como moneda. Si viaja, estableciendo la autoridad de alguien, nunca limpian sus bocas gratis. Incluso el creyente más exaltado no puede vivir sin pan en su boca, finalmente atado por la lógica del dinero y el poder. Lo mismo es cierto para el Santo Papa reinando en la Ciudad Santa. La supervivencia solo viene con compromiso. Una vez, el Santo Papa solo estrechaba la mano de la familia imperial, pero a medida que pasaban las generaciones, el tamaño de la orden se hizo más grande y el alcance del compromiso se amplió. En algún momento, no solo los poderes centrales, sino con el tiempo, si su influencia era tan grande, incluso el territorio del marqués que custodiaba la frontera se convirtió en una entidad frecuente. El conde Verse, el marqués fronterizo, es un hombre que ofrece más donaciones que muchos miembros de la realeza, por lo que no puede ser fácilmente ignorado. Moralmente, puede que no haya necesidad de sentirse culpable ya que es un creyente tan devoto, pero aún así, queda un sabor amargo. Santo Papa, escuché que hoy es el ejercicio de combate conjunto. Estoy al tanto, Verdio. Acabo de confirmarlo en el informe que me trajiste. El arzobispo Verdio, a su servicio, también era un creyente devoto. Él también atendía a la voz de Dios, sin eludir la realidad, de ahí un creyente mucho más transigente y realista que el Santo Papa Eldain. Solo navegando bien el centro uno puede ascender al arzobispado. La fe es como alas de cera, vuela demasiado alto, y se derretirán con la luz del sol. Cuanto más alta su posición y más cerca mire el rostro de la fe, más se desgasta su creencia. Eldain, que reza diariamente y aprecia la confianza en Telas, a veces se maravilla del razonamiento de Verdio. Se pregunta si fuera necesario, este hombre vendería incluso la orden sagrada. Con un temperamento más cercano a un comerciante que a un clérigo, Verdio no es alguien que pueda ser fácilmente controlado o dominado por un sacerdote. Se vuelve necesario comprender la lógica del dinero y el poder para manejarlo y manipularlo. Un hombre extraño, ciertamente. Sin embargo, Eldain no hace ningún comentario particular. Es inevitable reconocer que la orden sagrada debe mucho a la astucia de Verdio. A lo lejos, el puente Mex se acercaba. Supongo que nadie se atreve a desafiarme. Janica suspiró profundamente, sentada en la mesa de madera del edificio del consejo estudiantil. Frente a ella, yo bebía un trago y respondía con un asentimiento comprensivo. El tiempo había pasado, y había llegado el día del ejercicio de combate conjunto. Los estudiantes de primer año lucharán con los de segundo año, y los de tercero con los de cuarto, con los resultados reflejados en sus calificaciones, un evento de práctica anual que cambia ligeramente según el profesor a cargo. El año pasado fue un formato de torneo, mientras que este año es un estilo de desafío abierto. Todos los estudiantes de primer año de clase B compiten por ser los primeros en avanzar, intensificando la competencia. En consecuencia, todos buscan un oponente fuerte, influyendo en el método de desafío de este año. Sin embargo, había 2 problemas. Primero,
los estudiantes de tercer y cuarto año carecían de tal entusiasmo por la competencia. Segundo, los estudiantes más fuertes no enfrentaban desafiantes en absoluto, dejando a la estudiante más fuerte, Janica Foilover, una estudiante de tercer año de primer nivel, para batirse en duelo con aquellos considerados excedentes, sin nadie lo suficientemente valiente como para desafiarla. Hasta la hora de la pelea, no sabremos quién es el oponente. ¿Tienes a alguien a quien te gustaría desafiar personalmente? ¿No sería un poco presuntuoso? Parecía tímida ante la idea de emitir un desafío directo, típico de Janica. El salón del consejo estudiantil zumbaba con estudiantes verificando sus emparejamientos. Janica y yo nos sentamos en una mesa fuera del ajetreo, esperando a que la multitud se dispersara. Parecía que yo también carecía de oponentes desafiantes, algo reconocido como un estudiante de tercer año fuerte. De hecho, el tercer año notoriamente carece de talento, eclipsado por los nombres formidables en la generación protagonista. En contraste, mi año se siente bastante desafortunado. No es sorprendente que haya ascendido a una posición de fuerza dado todo el entrenamiento que he hecho, sin escatimar en sueño. Todavía leyendo ese libro que Lucy te dio. De repente, Janica hinchó sus mejillas, al ver el libro en mis manos. Queriendo mantener su contenido en secreto, había ocultado la portada con una chaqueta. Siempre que podía, había estado leyendo diligentemente el manuscrito de magia aspectual, practicando su magia y familiarizándome con sus flujos. Dominarlo era una ventaja tremenda, incluso la mayoría de la facultad lucha con la magia aspectual, y si existía tal privilegio, uno sería un tonto por no usarlo. Sin embargo, incluso con comentarios de un maestro de magia aspectual, es profundamente complejo, necesitando más práctica. Es un libro bastante importante, lo estaré leyendo por un tiempo. Hasta que el personal anunciara los emparejamientos y el comienzo de los combates, necesitábamos esperar aquí. Sin perder el tiempo, me sumergí en el libro, mientras Janica, aparentemente molesta por algo, me miraba con la mejilla apoyada en la mesa. Después de minutos de inquietud, rompió el silencio. ¿Qué comeremos esta noche? Olvidé revisar las provisiones del campamento. ¿Recuerdas, Ed? Bueno, debería haber suficiente carne. Compré un poco de carne sobrante de la cocina de la residencia Loray y las pusimos en almacenamiento, simplemente las salaremos y asaremos. Entonces debería pedirle a Clara algunas hierbas. Se vuelve más fragante y tierno cuando asamos con ellas. Ciertamente, vale la pena intentarlo. Intercambiando conversaciones tan ordinarias que podría sorprender a los extraños pensando que cohabitábamos, me di cuenta nuevamente de que Janica vivía justo al lado del campamento, y tragué aire. Incluso después de que concluyeran las actividades académicas, empacaríamos juntos, regresaríamos al bosque del norte, prepararíamos comidas lado a lado, charlaríamos junto a la fogata hasta altas horas de la noche, y cuando llegara el momento, partiríamos a nuestras cabañas separadas con un «hasta mañana» y «duerme bien». Pero, ¿sobre Lucy? ¿Lucy? Sí, visitando el campamento a menudo. Movía los pies, apoyada en sus manos, con un murmullo. ¿No te importa, Ed? ¿Qué puedo hacer si me importara? ¿Puedo detenerla físicamente? Es mejor pensar en ella como un desastre natural. Es solo que, Lucy pertenece a la residencia Opelius. Si sigue viniendo al campamento, las donceles no la regañarán. Eso es asunto suyo, y probablemente tengas razón. Las donceles parecen preparadas para enfrentarla. Las donceles de la residencia Opelius probablemente eran las únicas dentro de la academia que podían controlar a Lucy, siendo élite como eran. Mientras Janica seguía balanceando los pies en el aire, de repente, surgió una conmoción desde el centro del salón del consejo estudiantil. La multitud se separó y los murmullos murieron. Por favor, abran paso. La santa está pasando. Por favor, abran paso. La Academia Silvania limita estrictamente el personal de guardia externo que frecuenta su campus. Con una multitud de estudiantes de élite y prestigiosos, el permiso para guardias personales interrumpiría las operaciones de la academia. Por lo tanto, excepto por razones especiales, no se pueden emplear guardias personales. Sin embargo, dos excepciones trascendían estas reglas. Una era la princesa Fenia Elias Cloel, quien reside en el dormitorio real con un séquito de soldados, y la otra era Santa Clarice, ocupando la habitación más grande del último piso de la residencia Opelius. ¡Wow! Janica parecía ver a Santa Clarice por primera vez. De hecho, estaban en diferentes grados, con poco contacto. Una dignidad natural abrumando a la multitud, cabello blanco impecable fluyendo sobre su cuerpo y ojos rojos inquietantemente cautivadores para quienes la rodeaban. Siempre apareciendo en vestiduras sagradas cargadas de santidad ante el público, ahora con uniforme, emanaba un aire de misterio. Ella también era parte de la academia, presumiblemente allí para confirmar su emparejamiento de combate. Con todas las miradas sobre ella, cruzó la plaza pública frente al edificio del consejo estudiantil. Desde mi rincón apartado, observé su aproximación. La distancia la hacía parecer pequeña, una figura imponente envuelta en gracia y nobleza. Estaba decidido a presenciar de cerca cada momento de este ejercicio de combate conjunto, ver si los eventos se desarrollarían como yo sabía o divergirían inesperadamente. Evaluar el giro en el escenario era crucial para enfrentar desarrollos futuros.
ya notaba diferencias con mis expectativas. Según mi conocimiento, la Santa Clarice no debería haber participado en el ejercicio debido a obligaciones coincidentes para recibir al Santo Papa, pero su presencia para verificar la lista de combate sugería su participación, posiblemente indicando un retraso en la visita del Santo Papa. De ser así, ¿qué podría haber causado tal cambio? Mientras contemplaba la situación actual, fui interrumpido. Sorprendida, Janica levantó la cabeza de la mesa. Habiendo capturado el foco de todos, Clarice evitó la entrada principal al salón. En cambio, miró a su alrededor y, al reconocerme, se dirigió con confianza en mi dirección. La mirada penetrante de los estudiantes cercanos se sentía abrumadora. Santa Clarice nunca había interactuado casualmente con nadie durante su tiempo en la academia, dado su estatus exaltado y el peligro constante que conllevaba. Sin embargo, se acercó a mí, sentándose con gracia frente a mí en la mesa, encarnando la gracia. Hola, Superior Ed. Su voz, como gotas de cristal, cayó en silencio en medio de la multitud. Todos parecían perplejos, como preguntándose por qué la santa me saludaría familiarmente. Lamentablemente, su confusión coincidía con la mía. Incluso con el momento, podía suponer que la persona frente a mí era realmente Santa Clarice, pero no tenía idea de por qué me saludaría aquí. En un principio tenía pensado enviar una carta, pero quería verte rápidamente, así que vine directamente. Con su bomba casual, el silencio resultante fue ensordecedor. En medio de esto, Clarice sonrió sutilmente, refinada como siempre. Charlamos un rato. Controlando mi expresión, cerré el libro y lo dejé sobre la mesa.